Hola, hoy vamos a hablar sobre la definición de derechos humanos y sus aspectos terminológicos. Y parto de la idea de que la dignidad humana, como ya lo vimos en la clase pasada, singulariza y caracteriza a la persona de los otros seres vivos debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. Y considero que desde una perspectiva jurídica, la dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad y aseguramos su vigencia mediante la defensa y protección de los derechos humanos de la más diversa naturaleza reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que este Estado ha ratificado. Asimismo, la dignidad humana es el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos. Desde esta óptica, una primera definición de los derechos humanos puede ser el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las constituciones para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y en consecuencia que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos, los que imbrican como el individual, el social, el político, el económico y el cultural. Los que actualmente se denominan derechos humanos han recibido a través del tiempo diversos nombres. Entre algunos de ellos se pueden mencionar derechos del hombre, garantías individuales o sociales, derechos naturales, derechos innatos, derechos esenciales, libertades públicas, derecho de la persona humana, derecho público subjetivo y una larga denominación que se ha extendido hasta llamarlos derechos fundamentales, a tal grado que existe una importante corriente doctrinal que se basa en diferenciar estos de los derechos humanos y es probablemente que esta última corriente sea la actualmente dominante. Los derechos fundamentales, si vemos el criterio de diversos autores, son aquellos que están recogidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales, es decir, son los derechos humanos constitucionalizados, que su propia denominación indica la prioridad axiológica y su esencialidad en relación con la persona humana, que son los derechos humanos que se plasman en el derecho positivo vigente. Son las normas que protegen cualquier aspecto fundamental que afecta el desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres y mujeres libres y en caso de infracción existe la posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado, que son un sistema de valores objetivos dotados de unidad de sentido con interdependencia normativa cuyo disfrute efectivo exige garantizar mínimo de bienestar económico para que se pueda participar en la vida comunitaria. En consecuencia, la relación entre derechos humanos y derechos fundamentales sería que los primeros implican un mayor matiz filosófico, guardan una connotación prescriptiva y deontológica y aún no han sido objeto de recepción en el derecho positivo, mientras que los derechos fundamentales son los derechos y libertades reconocidos y garantizados por el derecho positivo de los estados y para algunos autores por el derecho internacional de los derechos humanos. Considero que los conceptos de derecho humano y derechos fundamentales cada día se acercan más y va a llegar el momento en que se van a identificar o van a ser sinónimos. Es la evolución y precisión de las ideas, pero es más el sentido correcto del significado de la dignidad humana. El concepto de derecho fundamental va a correr la suerte de otros, como los de derecho público subjetivo, libertad pública o los que mencioné y que cada día se emplean menos, por las razones siguientes. Número uno, los instrumentos internacionales. Incluso fíjate que las primeras declaraciones de derechos humanos, que en ese momento no tenían valor jurídico y que en la actualidad sí lo tienen, se refieren a derechos humanos y cada día los precisan más. E incluso varios de estos instrumentos los garantizan jurisdiccionalmente. Se refieren a derechos humanos y cualquier matiz deontológico va desapareciendo. Son instrumentos jurídicos, son parte del derecho internacional de los derechos humanos. Eh, Fíjate que aquí hay algo que los derechos fundamentales, segundo, hablar sobre derechos fundamentales y normas jurídicas es hablar sobre la violación al jus cogens o los principios internacionales reconocidos que obligaban a los países, incluso si no los han aceptado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José, es decir, hubieron criminales que fueron juzgados y condenados por los delitos que cometieron y que en ese orden jurídico no eran tales. Eso que el derecho internacional de los derechos humanos aún se encontraba en gestación.
3. Por la corriente constitucional que otorga a los tratados internacionales y en especial a los derechos humanos jerarquía, bueno, en México no, en México se forma un parámetro constitucional, está a la par, pero en otros países es jerarquía superior a la propia constitución. En consecuencia, los derechos humanos contenidos y protegidos en esos tratados, convenios, convenciones o pactos, pues son normas jurídicas en el orden interno y aquellos se refieren generalmente a los derechos humanos. 4. Las constituciones, aunque no vivamos ahí, pero puede ser un referente, las constituciones más recientes de Europa se refieren a derechos fundamentales, libertades y derechos, pero también varias de ellas apuntan a los derechos humanos como sinónimo de los conceptos anteriores. La Constitución mexicana fue reformada el 10 de junio del 2011 en 10 artículos, en lo que se le llamó el paquete de los derechos humanos. El título del capítulo primero del título mismo numeral pasó a denominarse de los derechos humanos y sus garantías, con lo cual nuestra Constitución aceptó plenamente la corriente que privilegia la designación de los derechos humanos, con lo que concuerdo de manera plena. Además, se incorporó la expresión derechos humanos en el artículo tercero, dice la educación habrá de fomentarlos. Artículo 15, prohibición de celebrar tratados internacionales en los que se alteren los reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales ratificados. Artículo 18, los derechos humanos como base de la organización del sistema penitenciario. Artículo 33, el goce de los derechos humanos por parte de los extranjeros. Y el artículo 89, fracción décima, como uno de los principios de la política exterior del país. En la actualidad, en el derecho constitucional mexicano, la única acepción correcta es la de derechos humanos, corriente a la que más países se adhieren conforme transcurre el tiempo. En las naciones que aún no se suman a esta corriente incontenible, el término de derechos humanos es sinónimo de derechos fundamentales y de todos los otros conceptos que las constituciones suelen utilizar como equivalente del segundo. La diferencia entre ellos, que tradicionalmente se han destacado, ya no son sostenibles debido a la evolución del derecho internacional, de los derechos humanos, el constitucionalismo internacionalizado y las nuevas tendencias del derecho constitucional. El fundamento y base tanto de unos como de otros, aun si no se admite su identificación, es la misma, es la dignidad humana.